Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de Eso que falta y ya está aquí Alejo Di Ricio de regreso a los martes por esta vez. Hola. Hola, Mailu, ¿cómo estás? Bien. Encantado de estar acá de nuevo un martes. Yo también, encantada de recibirte nuevamente y además vamos a hacer una continuidad de tópicos y eso también está bueno. Vamos a hacer una continuidad. Escuchábamos recién a Ailín que contaba con una voz muy clara y con claramente una definición y un mapa muy claro de lo que está sucediendo hoy en día en Chaco. Yo, aparte de venir todos los martes, antes, jueves, ahora, a Eso que falta, también soy parte de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas que lleva la causa de la mafia del desmonte. Por lo cual hay toda otra pata, digamos, del caso judicial que yo venía siguiendo, y escuchar a Ailín, la verdad que es un soplo también de otra perspectiva fundamental para tener un poco el mapa. Pero hablando del mapa, precisamente a eso quería ir, sobre cómo Ailín mencionó a la Forestal. Uh-huh. La Forestal, tal vez recuerden, tal vez no, una empresa inglesa que ocupó, digamos, y que de alguna manera moldeó el territorio en una gran porción de nuestro país, digamos, ¿no? Específicamente al norte de Santa Fe y al sur de Chaco. La Forestal fue de la tala intensiva del quebracho colorado. Espero no herir ahora la susceptibilidad de académicos cuando pronuncio el nombre del quebracho colorado. Schinopsis balanzae, que era una especie de... Yo no te lo puedo retrucar, así que por mí vale todo, ¿eh? Por eso solamente herí la susceptibilidad de unos académicos aquí ausentes. Que se pueden ir a quejar al WhatsApp de la tribu, después lo leemos. No, aparte, viste que los nombres biológicos siempre es como anecdóticos para los que no entendemos de la materia. Moldeó el territorio la Forestal, y la verdad que, o sea, la influencia que tuvo la Forestal en el entramado productivo, en la cultura, en la sociedad, y específicamente a lo que quería remitirme hoy en día, es a los equilibrios ecológicos y hoy en día a los ecosistemas que moldean también y que le dan materialidad al territorio, uh-huh, al norte de Santa Fe y al sur de Chaco. O sea, una afectación concreta y específica de qué implica el desmonte en los territorios cercanos a donde eso sucede. Sí, en primera instancia, hoy lo definiríamos como un ecocidio. Digo, como hoy, con el lenguaje de hoy, con las perspectivas actuales, podemos definir claramente a lo que pasó como un ecocidio. Después tenemos la otra afectación, digamos, o otra de las afectaciones, que son a la biodiversidad y la naturaleza, que Ailín lo explicó mucho mejor que yo, con el caso del yaguareté como caso ejemplo, digamos, y como una de las especies también emblemáticas, que hoy en día la vemos mucho más en el billete de 500 pesos que en fotos de su aparición, digamos, ¿no? Y un billete que en breve no sirve para nada ¿no? El billete de 500 pesos también está en peligro de extinción. Sí, mal, sí. Chistes de ambientalistas, sí. Para que no sea todo tan desmontado, voy a decirle, mira. La Forestal fue un entramado productivo que casi fue un país paralelo. Esto lo podemos decir porque no solamente tenía una cantidad de pueblos, más o menos 40, sobre los cuales tenía un control territorial total. Era la primera productora de tanino a nivel mundial. La producción de cuero, cuando no había otros materiales aparte, no solamente era para ropa, sino que también hoy en día, como dijo Ailín, va para autos de lujo, pero en otra época iba, por ejemplo, para botas de cuero, en un contexto que ocupa las 2 guerras mundiales, por ejemplo, y que también formaba parte de protección y abrigo para mucho de lo que se producía en Inglaterra, digamos. 400 kilómetros de vías férreas propias. Es más de lo que tiene funcionando Argentina hoy en día de vías férreas. Tenía la Forestal para sus propios... para su propia exportación, y esto salía a puertos que también eran privados. La Forestal tenía un acuerdo, digamos, con el Estado en esa época, y funcionó durante los 80 años que funcionó, actuó en connivencia absoluta con el poder político, digamos, ¿no? Claro, permiso para todo. En lo que le llamamos enclave, que es como una isla de dominio paralelo, digamos, que en este caso estaba muy ligada también al poder británico, de lo que dependía del poder británico. Y cuando decía que moldeó la economía es porque, según el balance propio de la empresa, de la Forestal, esto sale de un estudio que hizo el INTA hace poco, a la provincia de Chaco, la Forestal le pagó 0,3 millones de pesos en impuestos a lo largo de todos esos años, mientras que
le pagó al Imperio Británico 9.000 millones de pesos. En ese sentido es cuando decimos, o sea, 30.000 veces más era lo que le pagaba al Estado británico que lo que dejaban acá. Y también hay un informe de la Secretaría de Ambiente en conjunto con el INTA, que tiene 5 años ya, que estimó que en 3.000 millones de dólares el costo ecológico que causó la forestal solamente en Chaco, sin contar el norte de Santa Fe, que es la otra mitad de la porción del territorio. Si bien hay un peligro, digamos, en cuantificar en millones de dólares el daño ecológico, digamos, lo hemos hablado en algún otro momento con la deuda ecológica y con cómo cuantificamos y si mercantilizamos o de alguna manera o no, da una idea, digamos, de cómo también afectó a la economía y a la identidad propia de las provincias de Santa Fe y Chaco. Esto se ve muy bien, y también hago un breve paralelo más histórico acá. En la masacre de la Forestal fue como el punto culmine o el momento donde más o menos 400 trabajadores que se habían organizado y estaban dentro de la FORA, la Federación de Obreros de la República Argentina, si no recuerdo mal la sigla, que es a donde también estaban asociados en los obreros de la Patagonia Rebelde. Federación Obrera Regional Argentina. Regional Argentina, no de la República Argentina. Estábamos cerca. En conjunto con la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde son las 3 grandes masacres que suceden en esa época y que de alguna manera hoy en día se las suele narrar como conflictos sindicales o de anarcosindicalismo, pero recordemos que tanto con la Liga Patriótica Argentina, este ejército paramilitar que existía, y con el ejército propio que tenía la Forestal, fue casi una guerra civil, como se puede ver o como se puede leer, los obreros armados yendo a reclamar por huelgas y derechos laborales y los ejércitos privados armados yendo a luchar y bueno, lo que deriva después también la masacre de la Forestal, que son 400 trabajadores muertos en ese momento, digamos, ¿no? Con lo que quería conectar esto es con, bueno, y solamente como nota al pie, recomendar 2 materiales. Una es la película Quebracho, de 1974, que narra la vida de los hacheros y este sujeto social hachero que compuso tanto una identidad, digamos, regional y que hoy en día el rol de los hacheros es reemplazado por las topadoras y que por eso el ritmo que describía Ailín hace un rato. Claro, se fue incrementando en estos últimos 20 años como acompañando la tecnología, básicamente. Sí, una aceleración total, claro. Y aparte lo que antes de alguna manera, bueno, empleaba a mucha gente que dependía de esa economía en clave, esa gente, desplazamiento de pueblos originarios y migración a las ciudades, digamos, ¿no? Son grandes topadoras hoy en día y es la imagen que vemos cuando aparte hay un sistema vecinal y comunitario denunciando a la Asociación de Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, les llega por mail denuncias de los vecinos, hay una topadora actuando en tal lado, hay una topadora actuando en tal lado. Claro, que es lo que se supone que el gobierno de la provincia va y las retiene, pero bueno, evidentemente la retención no es suficiente, digo, como esto que hablábamos con Ailín, ¿no? No hay medidas que se implementen de manera correcta y que por eso el avance sigue siendo denunciable. Por eso se invocaba también al cuidado vecinal y comunitario, digamos, ¿no? La justicia federal, sin embargo, incautó, digamos, hace un mes o 2 meses, no tengo la fecha exacta ahora en la cabeza, pero varias topadoras que estaban avanzando con desmontes ilegales. Con la reciente ley que comentaba Ailín, esto probablemente se vaya para atrás y se vuelvan a encontrar la manera institucional legal de permitir estos desmontes, digamos, ¿no? Otra de las grandes afectaciones, digamos, hay un sinnúmero, y por eso digo que moldean el territorio, moldean la cultura, de alguna manera moldean el futuro de un montón de generaciones, estas grandes empresas, grandes actividades, grandes enclaves que dependen de la economía extractivista, tiene que ver con la afectación al régimen hidrológico de la provincia de Santa Fe, en particular, y de toda una zona, digamos, ¿no? Recordemos que cuando en el momento de desmontar, reducimos la capacidad de la tierra de infiltrar agua, aceleramos la capacidad, el ritmo al que las lluvias caen, digamos, ese ritmo pluvial que hasta que cae en la tierra, infiltra y termina en las napas, y esa pérdida de cobertura vegetal al desmontar también hace que se alteren los cauces, digamos, ¿no? O sea, no solamente es a qué velocidad cae más o menos la lluvia y llega al piso, sino que se alteran los mismos cauces de los ríos al sacar los árboles y la vegetación que de alguna manera frena el ritmo de circulación del agua. ¿Por qué lo digo esto? Porque hoy se cumple un aniversario tal vez nefasto, tal vez de las tragedias más grandes que haya tenido la Argentina en magnitud, que es en 2003
el 29 de abril, fueron las inundaciones de Santa Fe, lo que hoy en día nombramos, digamos, como las inundaciones de Santa Fe, pero afectaron también un poco otras provincias, que tal vez mi generación, entiendo que la tuya también, porque compartimos generación, recordamos como haber visto en la tele, digamos, para quienes vivimos en Buenos Aires, un montón de personas arriba de las casas. Sí. Queda inscripto en la cultura popular, en mucha música de esa época, digamos. Aznar tiene canciones sobre las inundaciones de Santa Fe. La canción Otra Sudestada de Bersuit creo que tal vez fue la que más circuló porque acompañaba en un clip también imágenes de las afectaciones de las inundaciones. Pero entre el 29 de abril y el 3 de mayo del año 2003 hubo un suceso meteorológico, digamos, unas megatormentas, que si bien había sido advertido a lo largo de los meses antes, lo que derivó fue en un crecimiento sin precedentes del río Salado. Y cuando decimos que los proyectos como la forestal afectan integralmente al territorio y moldean el territorio, este es como tal vez el gran ejemplo de cómo la provincia de Santa Fe tuvo consecuencias directas de haber deforestado a lo largo de décadas todo su territorio. Digo la provincia de Santa Fe, pero bueno, no, la forestal, digamos, no fue como mencionábamos recién. Si bien había habido advertencias los meses anteriores, se estimaba que hay una serie de terraplenes que debían servir de defensa de la ciudad. Esos terraplenes, en vez de servir de defensa, encauzaron el agua, embalsaron, y lo que terminó sucediendo es que hubo que evacuar a 53.300 personas. Había 130.000 personas afectadas, y si bien en ese momento el gobierno de Carlos Reutemann dijo que cerró la lista de víctimas fatales en 23, se considera que después personas desaparecidas y personas que fueron contabilizándose después, llegaba a 160 muertos el número de víctimas de esa tragedia. En las zonas más bajas de Santa Fe, donde aparte los terraplenes encerraron el agua, digamos, hubo 4 metros de agua. Una locura. Y que tardó en irse semanas, digamos, ¿no? En ese sentido, la devastación de los bosques naturales y los procesos de desertificación en el norte de la provincia de Santa Fe, que había causado la forestal, o sea, el 86% de los bosques de la provincia de Santa Fe se habían ido, fueron determinantes en tener estos niveles de inundaciones, más allá de la mala planificación que habían tenido esos terraplenes, ¿no? Un poco subrayaba estas dos ideas y conectaba el aniversario que hoy tenemos de las inundaciones de Santa Fe y cómo lo que está sucediendo en Chaco hoy en día no solamente afecta a los bosques y a los espacios que hoy en día conservamos de monte nativo, sino que afecta fundamentalmente cómo los territorios, las ciudades y las provincias se vinculan también con los ecosistemas. Sí. Y pienso inmediatamente en Bahía Blanca, que digo, con las diferencias obviamente en términos geográficos y de la topografía que puede tener la provincia de Buenos Aires con la provincia de Santa Fe, más vinculada al bosque nativo, sigue habiendo algo ahí de la mala gestión, básicamente, de los espacios urbanos y de los espacios rurales también, ¿no? Y el no hacer caso a las advertencias climatológicas, al desfinanciar también espacios como el Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, ¿no? Como, no importa, una alerta roja, no le demos bola. Bueno, tiene consecuencias concretas que son vidas de personas inicialmente y después es la destrucción del ecosistema en el que vivimos y que si se supone que queremos seguir viviendo, bueno, hay que tomar medidas para cuidarlo. No, y en ese sentido, no solamente es la planificación de las ciudades, la planificación así urbano-territorial, le voy a decirle, porque ciudades y los conurbanos, los puentes, digo, porque en Bahía Blanca también estaba la cuestión de un puente que no habían abierto, sino que hoy en día se habla de latigazos climáticos. Creo que en alguna columna también este año ya lo hemos mencionado. El hecho de que el efecto es que hay mucha bajante y mucha creciente en años y en ciclos cada vez más rápidos, ¿no? Lo que antes tenías el niño y la niña, que en 3 años de sequía, 3 años de mucha lluvia, hoy en día esos ciclos se acortan. Y se intensifican también, ¿no? Porque mucho más agua cuando hay agua y mucho más sequía cuando hay sequía. Entonces lo que se está hablando es de gestionar conjuntamente esos ambos eventos, ¿no? Las mejores estrategias hoy en día, ¿cuál es? Restaurar humedales, por ejemplo, ¿no? Hay ciudades y lugares más chicos, no sé, Singapur, ponele, que es una ciudad muy chiquita, es más chiquita que el Distrito Federal de Cava.
generan humedales artificiales, entonces durante la época de sequía guardan agua, y cuando hay mucha lluvia guardan agua, y durante la época de sequía la van usando, digamos, Claro. ¿no? Gestionan conjuntamente, que es lo que los humedales y los valles de inundación de los ríos hacen Cómo naturalmente. funcionan naturalmente, claro. Claro, y lo que Ailín mencionaba como soluciones basadas en la naturaleza, digamos. Ujú. Después, aparte de eso, digo, como tenemos las propuestas de Estado ecosocial, que por ejemplo el equipo Transiciones lleva adelante, que es que un Estado a la altura de la crisis climática, un Estado que no solamente... Que no niegue la crisis climática ya sería un montón. Esa de base. De Como mínimo. ese- O sea, ya estamos en el horno básicamente con esa premisa, pero bueno, está bien. Como punto de partida no negar, y después estar a la altura de poder responder en las emergencias, y al mismo tiempo generar sistemas no solamente de moratoria a los desmontes, sino para dejar restaurar las pocas zonas y áreas que todavía tienen la plenitud del ecosistema, sino también integrar a los montes, integrar a los bosques a las actividades productivas en tanto y cuanto sea posible, digamos, ¿no? No desmontar para avanzar con la frontera agropecuaria de soja, sino donde hay soja poder plantear bosques, lo que se llama agricultura silvopastoril, digamos, que es una agricultura que integra los bosques para producción de comida, para producción de ganadería sustentable, digamos, a alta escala, no concentrado en feedlots, y que eso permite también ir restaurando los ecosistemas, ¿no? De alguna manera, como la agroecología y la soberanía alimentaria tienen propuestas de restauración y regeneración de bosques a gran escala. Sí, y que parte de la denuncia de la organización Somos Monte Chaco es que la restauración que se supone que por normativa tienen que ir haciendo estas empresas a medida que van deforestando, igual es insuficiente en términos de que si plantás árboles, que ahora no me acuerdo de la especie en concreta que están intentando implantar, no es la que es nativa de esa zona, en realidad no sirve de nada. O sea, que me plantes un árbol que no tiene nada que ver con este ecosistema en concreto, bueno, es como si no hubieses plantado nada, y en realidad todo lo contrario, porque estás metiendo una especie externa a lo que ese ecosistema necesita también, ¿no? Y muchas veces esas especies no solamente son invasoras en términos ecosistémicos, sino que tal vez se queman más rápido. Claro. Entonces no logran tampoco amortiguar los efectos de los que ya sabemos que van a venir, de las olas de calor, y de que ya sabemos que vamos a estar expuestos, digamos, y que tenemos que también planificar para prevenir lo máximo posible la expansión de los megaincendios a ritmos acelerados, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Gracias, Ale. Gracias a vos.